Modelos de producción textual. Un modelo se entiende como un constructo teórico que intenta representar la naturaleza y el trabajo de algunos objetos dominantes. Busca uniformar los dominios relevantes y es un soporte de la relación entre disciplinas. Para el caso que vamos a revisar ahora, el de producir textos en situaciones, ¿cierto?, escolares y académicas. Vamos a hacer una revisión bastante en esta presentación vas a conocer algunos modelos de producción textual. Vamos a entender modelo como un constructo teórico que intenta representar la naturaleza y el trabajo de algunas variables o algunos elementos a partir de ciertas teorías que los producen y que buscan uniformar los dominios relevantes de... En esta clase vamos a revisar algunos modelos de producción textual. Vamos a entender modelo como un constructo teórico que intenta representar la naturaleza y el trabajo de algunos objetos dominantes y que busca unificar los dominios relevantes y es un soporte de la relación entre disciplinas. Para este caso o en este caso es la de producir textos, ya sea en situaciones escolares o académicas. El primer modelo que vamos a revisar es el modelo de Flower y Hayes. Este modelo, ¿cierto?, se relaciona con la propuesta de estos dos autores, quienes en los años 80 plantearon un proceso escritural, es decir, se abocaron a la tarea de entrevistar y grabar a muchos escritores reconocidos para saber qué procesos mentales llevaban a cabo en el momento de desempeñar su tarea. De esta manera, ellos lograron plantear los pasos que sigue una persona al momento de escribir. Ellos distinguieron entre el entorno de la tarea y la situación comunicativa. Esto incluye el problema retórico y el texto en sí mismo. ¿Qué es el problema retórico? Es todo aquello que condiciona la tarea escritural. ¿Por qué vamos a escribir determinado texto? ¿A quién está dirigido? Es decir, ¿quiénes lo leerán? Esto tiene en cuenta también nuestro rol y el rol del receptor mismo. A través de qué canal se difundirá, cuál es el tiempo de entrega que tenemos, es decir, qué tiempo tenemos para redactar el texto, el tema, el registro formal o informal que debemos utilizar para la redacción. Otro elemento de este modelo es la memoria a largo plazo, ¿cierto?, que la estás viendo en el esquema. Cuando se nos provee un tema acerca del cual debemos escribir, por ejemplo, en nuestra mente se producen muchas relaciones con todo aquello que sabemos de este tema. No obstante, muchas veces esta información es insuficiente, por lo tanto debemos recurrir, ¿cierto?, a la lectura de bibliografía adicional para interiorizarnos y tener más material sobre el cual basar, ¿cierto?, nuestra tarea de escritura. Tiene que ver fundamentalmente con todo aquel conocimiento que tenemos también, por ejemplo, de la audiencia y de cómo se escribe un texto en sí mismo. Si tú te fijas, allí está también representado en este esquema el proceso de escritura, en el que radica la escritura en sí misma y que presenta tres subprocesos. El primero tiene que ver con planificación, que es todo aquello que hacemos en el momento previo a ponernos a redactar. Y este incluye tanto las metas, es decir, qué queremos lograr con nuestro texto, la generación de ideas, aquello que se nos ocurre que debemos textualizar, y toda la escritura en términos jerárquicos, es decir, la separación de ideas nucleares y periféricas para que el texto sea entendible y esté bien redactado. Luego, un segundo componente, ¿cierto?, es la traducción, trasladar o traducir, que es fundamentalmente, ¿cierto?, llevar al papel. Es la escritura propiamente dicha que viene después del proceso de planificación. Y el último componente es la revisión, que es uno de los subprocesos más importantes y a su vez uno de los menos utilizados, lo cual es bastante erróneo fundamentalmente por los escritores inexpertos. En este subproceso se repiensan las ideas, su jerarquización, se relee lo escrito, se reordena antes de escribir, se revisa para cerciorarse de que todo lo planteado está bien redactado. Como te fijas, ¿cierto?, en la descripción de este subproceso podemos entender por qué los escritores inexpertos no lo realizan, y es fundamentalmente porque la madurez del escritor es la que te permite volver atrás para poder revisar, ¿cierto?, con algún tipo de juicio crítico el texto que estás construyendo.
En síntesis, el modelo de Flowery Hayes identifica en la escritura procesos psicológicos y operaciones cognitivas tales como las que vimos: planificar, recuperar ideas de la memoria, establecer inferencias, crear conceptos, resolver problemas, desarrollar una determinada imagen que se tiene del lector y comprobar lo que se ha escrito sobre esa imagen, entre otras cosas. Dichas operaciones concientizan al escritor sobre las condiciones, las limitaciones y las proyecciones de la producción del texto. A la vez también conducen al escritor a generar procesos metacognitivos sobre sus capacidades y carencias, y en este contexto, evidentemente, ¿cierto?, a la toma de decisiones. Nistran, este modelo que vamos a ver ahora, es del año 82, ¿cierto? Este autor propone, a partir de este modelo, la retórica de la audiencia con el afán de indagar acerca de los objetivos de quien escribe. En particular, se trata de averiguar la forma como distribuye los elementos que conforman un texto. Señala la importancia de los argumentos, el interés particular de los hablantes y la voz implicada en el carácter del hablante. Como miembro de la comunidad de habla, el escritor no solamente debe adecuar el conocimiento a las condiciones del lector, sino también a las maneras relevantes de hablar, para crear condiciones de significación, ¿cierto?, entre los hablantes y los escritores que esculpen sus respectivos flujos lingüísticos. Esto a decir de Nistran, ¿cierto?, 1982. La traslación del pensamiento a un texto va a implicar, según este modelo, la manifestación de contenidos semánticos o la actualización del potencial semántico en la confluencia con el potencial semántico del otro, es decir, del interlocutor. Si tú te fijas, ¿cierto?, abajo del modelo hay un recuadro que dice etnografía del habla y que tiene mucho que ver con esto que estamos señalando, entre la confluencia, ¿cierto?, de este lector de este escritor con su potencial lector. Por lo tanto, este modelo recupera la importancia que tiene la dimensión sociolingüística y etnográfica de las comunidades de habla. Es decir, tiene en cuenta toda forma discursiva real, incluso las más exóticas, ¿cierto?, para instrumentar la construcción del texto. En un primer momento, el proceso de producción textual se puede interpretar de la siguiente manera. Está la primera etapa de la invención, se produce la generación y el descubrimiento de ideas. En la etapa de planificación se manipulan las ideas. En el estilo y en la memoria se realiza la producción del texto y la entrega es finalmente la edición del texto. Cada una de estas etapas está mediada por elementos etnográficos que provienen fundamentalmente del contexto de intercomunicación inmediato. Nistran va a criticar los enfoques cognitivos que se focalizan fundamentalmente en los propósitos y las estrategias. De igual manera, va a denominar enfoques idealistas aquellos que puntualizan en la interpretación del lector de un texto flexible eternamente. Señala que debemos ver la producción escrita como una interacción solamente cuando reconocemos que el escritor y el lector enfocan el texto con mutua conciencia del otro. La presenta como un principio de reciprocidad aplicable a todos los actos sociales. En este modelo de producción escrita se pone de relieve, ¿cierto?, la progresión temática, es decir, la forma como a partir de una información dada procede una nueva información. El autor hace hincapié en que los buenos escritores no lo son simplemente porque planean más el texto, sino también porque tienen en cuenta los propósitos auténticos y a los lectores reales. En este contexto, la escritura y la lectura requieren de un escritor y de un lector que construyen hipótesis sobre la situación comunicativa, de tal suerte que las interpretaciones resulten, ¿cierto?, de las inferencias basadas en estas convenciones.